puede no ensuciarse, pero no mancharse. Sería bueno cuadrarlo, que esto no es algo novedoso, ¿no? No, o sea, que es cierto que en cuanto la Iglesia ha tenido visibilidad, pues las dos tentaciones son esas mismas. Quedarse solo en los adherentes y no me importe nada los demás, o pertenecer al orden establecido. Y entonces, bueno, yo soy una institución del orden establecido. Los que están fuera o los que están abajo, hay pobres, pero yo no estoy con ellos. No, eso no es seguimiento de Jesús. Entonces, ¿qué implica eso hoy en nuestro país? Bueno, pues claro, es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la pobreza llega a más del 80%, porque la situación es muy dura, muy dura. Y por eso se necesita tener mucho amor, se necesita querer de verdadita a la gente para no ocuparme solo de mí, sino ocuparme de los que están peor que yo. Lo de Jesús, dar de su pobreza. Bueno, eso es lo que hay que decir como juicio de hecho. Que gracias a Dios hay bastantes que no tienen suficiente para ellos y sin embargo dan. Yo quiero mencionar a dos tipos de personas. Una, a profesionales solidarios, médicos, enfermeras, enfermeros y educadores. Lo que ganan es una miseria. No les alcanza de ninguna manera solo para comer lo más mínimo. Y sin embargo, como ven que se necesita lo suyo, pues bueno, tratan de agotarse en favor de los demás. Entonces, gracias a Dios tenemos que decir que hay gente que sí está tratando de hacer este punto tan importante de la alternativa superadora. Y los otros son en el colectivo de pobres. Hay no pocos que estando en una situación tan agobiante, sin embargo, comparten su pobreza. Pero eso que gracias a Dios se hace, tenemos que proponerlo como que es para todo el que quiera ser cristiano solventemente. Si yo quiero ser cristiano, tengo que considerar que todos los venezolanos son los míos. No solo los de mi grupito, no solo los de mi familia, no solo los de mis grupos de referencia, no, todos. Eso es como lo primero. Y fíjate cómo se nos presenta tanto esa polarización, ¿no? Yo no quiero estar sino con los míos y demás, y eso como que produce odio, por un lado, violencia, pero también no querer saber. Sí, bueno, pues eso sería lo segundo. Que si yo trato de vivir como un hijo de Dios, yo tengo la libertad de las hijas y los hijos. Entonces, ¿qué significa? Que los del gobierno son mis hermanos. Entonces, como personas, yo no los dejo fuera. Yo no quiero su mal. Pero como gobernantes, yo como cristiano no puedo aceptar que solamente admitan que se haga lo que ellos dicen. No puedo admitir ningún poder que no sea deliberante. Y actualmente vivimos en una dictadura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tengo que decir, no, esto no lo quiere Dios. Tenemos que pasar a una alternativa superadora. Pero decir, no lo quiere Dios, no significa que yo tenga que oponerme a ellos por la fuerza. No, tampoco. O sea, tengo que decirles que no, que tenemos que pasar a una democracia deliberativa, donde quepamos todos, pero deliberantemente, dando cada quien razones de manera que prevalezca la razón. Pero a los que no quieren, a los que se oponen, yo no puedo oponerme con una fuerza. Todos los que hablan, por ejemplo, de una invasión, pues yo tengo que estar absolutamente en desacuerdo. O sea, primero porque me parece una loquera espantosa
que iba a ser una matazón terrible y una terrible destrucción del país. Pero lo segundo, que aunque funcionara, así no iba a haber ninguna alternativa superadora, sino se iba a poner una cúpula en vez de esta cúpula. Aunque la cúpula fuera más eficiente que ahora, de todas maneras, no es eso lo que queremos. Entonces, esto sería como lo segundo. Yo tengo que decir no a lo que existe, pero no puedo oponerme a la fuerza. Tengo que hacer todo lo posible porque en el país llega a haber una alternativa superadora, una democracia deliberante. Pedro, ¿y cómo aprendo yo a ser deliberante si lo que he aprendido es a obedecer o esperar que me llegue como me decía? ¿Qué significa ese ser deliberante? Bueno, pues eso es un aspecto de lo que hemos dicho antes, ¿no? La encarnación en donde estamos es una encarnación personal para dar lo mejor que cada quien tiene. Entonces, ¿qué significa eso? Que en mi familia tenemos que deliberar. No hay uno que manda y los demás obedecen. No, tenemos que ver todos cuál es el bien común. Pero lo mismo podemos decir en mi trabajo. Tiene que haber una verdadera comunidad que busque el bien y no solo que haya el patrón y los demás a mandar. No puede ser eso. No puede ser que los demás tengan que obedecer no deliberantemente. Lo mismo podemos decir con los amigos. No puede ser que uno lleve la voz cantante y los demás meramente se contenten con obedecer. No, tiene que haber también allí una verdadera deliberación. Lo mismo en los grupos en los que estemos. O sea, que nunca va a haber una democracia política si primero no hay una democracia en la familia, en los grupos a los que pertenecemos, en las instituciones, en todo. O sea que, ¿qué me pide a mí el que somos hijas e hijos de Dios? Vivir de esa manera, con ese tipo de relación. Y no una relación en la que uno manda y los demás agachan la cabeza y obedecen. Bueno, qué bueno, pero les digo a todos que no se preocupen porque es bien enjundiosa esta ponencia, diríamos así, esta conversación del padre Pedro Trigo. Él tiene nada más que 12 páginas para que ustedes la puedan leer y rumiar. Vamos a ir a un corte y dejaré una pregunta sobre la mesa, y es que esto que hablas de esa democracia tanto en la familia como en el trabajo, como en cualquier institución, eso es totalmente nuevo, eso se ha dado alguna vez en Venezuela. Pero bueno, volveremos ahorita sobre eso y aquí al equipo técnico que nos diga quiénes se están conectando con todos nosotros. Bueno, ante todo, ya buenas tardes a todos. Empezamos a tener ya gente conectada desde Roma. Nos escriben aquí a través del Zoom, nos escribe rápidamente Maribel Ramírez. Hola, buenas tardes. Una criollita de la comunidad de lectura orante del padre Pedro Trigo en la parroquia universitaria en Caracas. Gracias por la oportunidad. Dios la bendiga. Qué buen tópico para orar por la situación de Venezuela. Oramos por todos ustedes, nos dice Alex Germán. Carlos Romero, padres carmelitas descalzos desde los Frailes de Katia. Saludos y gracias. El sonido mucho mejor. Hermanas Ursulinas, El Atillo. iPad Hour a todos. El padre Julio León, diócesis de Trujillo. Desde Roma también. Rápidamente, hay un sacerdote también que está escribiendo. Denme solamente la oportunidad de ir corriendo y poder ver. Buenos días, hermanas Laurita, desde Campo Grande, Brasil, desde Roma, Italia. Un gran saludo, excelente el sonido, gracias a Dios, nos dice el padre Carlos Luis. Además de eso, franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús desde Caracas, Venezuela, desde Barquisimeto, misioneros de la Consolata. Y bueno, y así también nos saludan desde Aruba. Nos saludan desde Madrid, nos saludan desde nuevamente Barquisimeto y nos dice también de la diócesis de Trujillo nuevamente, y también tenemos gente del Delta Amacuro. Desde el otro chat que tenemos del Instagram
la arquidiócesis, del cardenal y de todos los que se han plegado para seguir esta transmisión. Nos envían calurosos saludos desde Bogotá, desde Quito, Ecuador. Nos manda María Isabel García 944, calurosos saludos. Cecilia Mendoza, José N.A. también se acaba de unir a este chat. Y tenemos también gente de Alemania. Saludos, saludos a todos. Y bueno, mientras entonces damos lectura. Por aquí está Tania Céspedes de Miami, Florida. Y también tenemos a María Magaldi desde Bogotá y el resto de algunos profesores de la Católica que están conectados precisamente al Zoom de la Católica. Bueno, yo creo que de verdad esto es un incentivo para todos nosotros. Ayer la información que tengo es que se conectaron a través de los distintos medios unas 3.000 personas por todas las redes. Y por eso un saludo muy especial aquí de todos los que estamos, al padre Carlos Luis Suárez, pues, allá desde Roma, Monseñor Luis Manuel, el obispo auxiliar de Bogotá, y a tantos otros. Bueno, ya hemos dado... Eminencia, disculpe un momento que ya hay alguna pregunta por allí que ya empieza a surgir, si nos permite, aprovechando el paso. Adelante, Toño. ¿Y cómo se puede llegar a ser un país deliberante en un país donde nos hemos acostumbrado a vivir en dictadura? O sea, ¿cómo llegar a ser deliberantes cuando los jóvenes no saben ser deliberantes hoy día? Bueno, Pedro, esta pregunta y la otra que digamos de la... Bueno, lo primero que habría que decir, porque realmente no tenemos mucho sentido histórico, desgraciadamente, eso no ha sido cultivado, es que lo que insistió desde el comienzo Chávez, que durante toda la República, fuera de Bolívar y de Zamora, todo había sido negativo, eso es falso. O sea, si eso fuera verdad, nos teníamos que resignar, porque quiere decir que no somos capaces. Si todo lo hemos hecho mal, ¿por qué vamos a hacer ahora algo bien? ¿De dónde va a salir? No somos capaces. Si no hemos sido capaces, ¿por qué vamos a ser capaces ahora? ¿Y qué hay que decir? Para no remontarnos a otras cosas que uno ha leído, sino a lo que ha vivido. En los años 60 sí hubo deliberación, democracia deliberativa en Venezuela. Les voy a contar una experiencia. El año 61, con otro compañero, yo estaba en segundo oficiado, fuimos al primer barrio que empezaba a trepar los ranchitos, los cerros, que era el barrio Unión de Petare. Yo lo he conocido Monte Culebra, parece mentira, pero lo he conocido así. Bueno, en la mañana estábamos en el colegio y en la tarde íbamos a visitar. Eran puro, pues, bareque, ¿no? Y no tenían dentro nada. Y nadie se consideraba pobre. ¿Por qué? Porque todos decían, es cuestión de tiempo. Nosotros hemos venido con ganas de aprender de verdad. El INSE realmente capacitaba. Había servicio de educación a la altura del tiempo. Había servicio de salud a la altura del tiempo. Y había una seguridad total. Bueno, hasta los años 80, todas las reuniones en los barrios eran de noche. Y uno se quedaba a cenar y luego salía caminando al intercomunal que fuera. Y a mí nunca me pasó nada, ni vi que pasara nada. O sea que había salud, seguridad y educación a la altura del tiempo. Y trabajo productivo, porque el Estado era interclasista. Es decir, eso daba al pueblo, pero también apoyaba a los empresarios que quisieran sustituir las importaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue tal vez la única época bueno, por lo menos del siglo XX, en que todos los venezolanos hemos ido en la misma dirección. Naturalmente que unos subían más, otros subían menos, pero todos en una dirección positiva. Y por eso había fundamentalmente una tremenda armonía.
¿Por qué? Pues porque realmente todos estábamos queriendo subir, queriendo salir, pero a base de esfuerzo propio. O sea que esa es la verdadera democracia. Cuando todos somos sujetos, había también muchísimos grupos, había muchas manifestaciones, o sea, que también había deliberación en todos los aspectos. Por ejemplo, al colegio donde estábamos nosotros, 2 veces vino el padre Velas. Y el padre Velas no daba consignas. El padre Velas era un tremendo poeta. Imaginaba lo que los padres y representantes y los alumnos podían hacer. Los otros se quedaban realmente convencidos de que podían hacer y se lanzaban a hacerlo. O sea, que él era un provocador en el mejor sentido de la palabra. Bueno, esa es democracia deliberativa. La gente tomaba en sus manos y realmente lo hacía, siendo sujeto, no me lo destinatario. O sea, ¿qué diría yo a las personas jóvenes que realmente no han conocido sino esta época desde Chávez? Bueno, que no todo ha sido así. Incluso les diría que el primer año de Chávez hizo algo muy positivo, que los 2 anteriores gobiernos no habían querido hacerlo. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Central tenía un programa que no creo que existiera en ningún sitio del mundo, que era un programa de rehabilitación integral de los barrios. Yo pude conocerlo en físico y por computadora. Tenían todos los problemas de todos los barrios de Venezuela, porque yo comprobé de los barrios que conocían con cosas minuciosas, y tenían los presupuestos para arreglarlo al día. Una cosa impresionante. Bueno, los 2 gobiernos anteriores, en la primera reunión, qué maravilla. En la segunda reunión, hasta que llegó mi amor, porque ponían como condición para entregárselo que hubiera empresas del mismo barrio y que el Ministerio de Obras Públicas y el municipio fueran los barrios con ellos, que hubiera lo que se llamó un consorcio, los 3 socios. Ellos no quisieron porque querían darlo a empresarios de la construcción, amigos. Bueno, había tal capacidad adquirida que en solo un año se hicieron 180 consorcios. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los barrios había muchísimas asociaciones y se hicieron esos consorcios y se hicieron esas obras. Bueno, contrataron ellos con algún ingeniero o arquitecto de la ciudad y luego con los ministerios. La cosa funcionó tan bien que Chávez equivocadamente pensó que el poder de base le quitaba poder a él y se acabó. Fue muy triste, pero sí empezó y se dio que eso tenía sentido. Desgraciadamente, como él no conseguía una democracia delirante, pues porque era militar, es decir, tenía mentalidad militar y yo mando y ustedes obedecen, pues acabó con eso. Pero se empezó. O sea que todavía ha habido aquí eso. Por ejemplo, la quebrada Catuche, el consorcio Catuche, era el que hacía como de bandera. Bueno, 2 veces con nosotros. Él fue en helicóptero por todo el barrio mirando todo y se quedó cuando lo de el deslave, se quedó impresionadísimo porque se fue todo el barrio menos lo que se había construido. Entonces, Claudio dijo, no, estos señores saben, hay que apoyarlos. Pero claro, luego eso se fue. Bueno, qué interesante, porque yo creo que esto es lo que nos pone que ante esta situación que la vemos como tan difícil, no hay camino para la resignación, sino que hay que poder hacer, ¿no? Claro. Por eso tenemos que tomar una postura proactiva, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. O sea, yo me tengo que hacer cargo de mí. Yo no puedo recargarme en nadie. Ahí sí que hay que decir que hay una cierta mala costumbre en no pocos de Venezuela, desde las familias hasta grupos, que hay uno que se carga. Entonces eso no puede ser. Cada quien tiene que cargar con lo suyo. Pero luego tenemos que ayudarnos a llevar las cargas. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, la unión de las 2 cosas. Yo no me descargo, no. Yo asumo mi responsabilidad. Pero además de asumir mi responsabilidad, todos nos ayudamos, todos somos hermanos.
Esa es la propuesta cristiana. Y eso lo dice tanto Pablo como el Evangelio. Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 6, dice, cada uno tiene que llevar su propia carga. Y dice también, ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Eso dice que el que no trabaja, que no come. Que no coman, claro, eso, sí. Eso mismo lo dice Jesús en un pasaje que puede parecer paradójico. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Hasta aquí todo muy bonito, ¿no? Carguen con mi yugo. Oiga, Señor, pero si hemos dicho que estamos sobrecargados y que venimos a usted, como usted nos va a decir. ¿Qué quiere decir Jesús? Mire, el de arriba se recarga en los de abajo. El del medio se recarga en la parte de abajo del medio. El de aquí en el otro. Y bueno, ya la hija menor del más pobre solo le puede pegar al gato, porque no se puede recargar en nadie. Bueno, pues, ¿qué dice Jesús? Ustedes nada de eso. Eso le dice a los apóstoles. Ustedes nada de eso. Y entonces, ¿cuál es la alternativa de Jesús? ¿Cuál es el yugo de Jesús? Este que hemos dicho. Que cada quien se responsabilice de él y no se descargue nadie, y que unos a otros, como verdaderos hermanos, nos ayudemos a llevar la carga. Pues qué bien, que esto me recuerda aquella imagen de Mafalda, cuando el papá le manda a la mamá le manda, cuando llega Mafalda, voy para abajo y lo tiene. Si los hermanitos que lo están chupando el tetero de los pequeños que ahí estaban. Pero qué interesante, ¿no? Ver que todas estas cosas, más bien, en lugar de causarnos, digamos, como miedo y desesperanza, es todo lo contrario. Es esa fuerza que nos da, pues, el Evangelio. Bien, continuamos porque el tiempo nos come. ¿Cómo es que Dios solo tiene el poder de su amor infinito? Bueno, es lo que hemos dicho. Dios no es poderoso como los poderosos del orden establecido. Los poderosos del orden establecido imponen su voluntad por las buenas o por las malas. O usted se somete por las buenas, o si no, tendrá que someterse por las malas. Dios no tiene ese poder. Dios es solo amor. Como es solo amor, no puede imponerse por la fuerza. Dios, y eso nos lo mostró Jesús de una manera excelente. ¿Cómo es el poder de Jesús? Jesús empoderaba a la gente. Jesús se encuentra con un pueblo que estaba contra el suelo. ¿Por qué? Pues por los tributos, por el excesivo trabajo y por el abandono, por el desprecio. Y él, con su contacto, con su compañía alentadora, logra que el pueblo pues cobre esperanza. Porque a diferencia de Chávez da a la gente que pensar. Jesús daba que pensar. Jesús ayudaba a que cada quien echara cabeza. Y por eso él proponía parábolas o sentencias como muy paradójicas para que la gente le echara cabeza. No quería dar eslogan para que la gente lo repitiera. No. Y así liberó las mentes y los corazones. Y así logró que el pueblo se parara. Pero se paró el que creyó en Jesús, el que no. Por eso, ¿qué quería Jesús cuando tenía una relación con otro? Poderle despedir diciendo, tu fe te ha salvado. O sea, el poder de Jesús como el poder de Dios es sembrar la fe que hace capaz a la persona. Eso es lo que se nos pide. O sea, no que demos cosas a los pobres, sino que empoderemos, que ayudemos a que ellos se paren, que nos podamos hacer grupos, comunidades, organizaciones, instituciones, de manera que cuando eso forme ya una masa crítica, bueno, pues eso se pueda manifestar. Bueno, qué interesante y ver cómo, vivimos en una sociedad del consumo, que es como consumir todo y cómo tenerlo para sí. Y entonces, como cristianos, cómo vivir esa filiación y cómo
construir esa fraternidad. Yo creo que es bien importante. Vamos a hacer un pequeño corte para que vengas a esto y qué nos dicen pues, los que nos están siguiendo, los que están compartiendo con nosotros, porque esto es, no es una imposición, es una proposición. Bueno, hay muchísimas preguntas muy profundas. ¿Qué elementos son necesarios para construir y facilitar una pedagogía de la deliberación ética? Nos hacen la primera pregunta. La voy a lanzar porque son varias preguntas y entonces para que le demos un poco y redondeemos en el pensamiento que vayamos a responder. ¿Cómo unir la línea teológica, nos dice Carlos Romero, de Puebla, comunión y participación como una democracia deliberativa que exige la realidad de pecado estructural, impunidad, corrupción, anomía, al camino de una democracia deliberativa que implica un camino de reconciliación en Venezuela? Esta pandemia deja bien claro que el sistema capitalista es tóxico y no le importan los pobres, y mucho menos que se organicen y sean protagonistas. Por ahí tiene también el padre Toño alguna pregunta que también pudiésemos aprovechar para que el padre Pedro Trigo pueda de alguna manera responder a estas interrogantes. Aquí hablan, en esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no deberíamos también, una situación que afecta a todo el mundo, aprender a deliberar juntos los problemas de la globalidad? Y dice, creo que el mundo nunca había sufrido una pandemia así. Bueno, sí, ya la había sufrido. No debemos todos salir de nuestros entornos y mirar más allá de nuestras fronteras. Bueno, creo que tiene unas cuantas preguntas. Pedro, ¿cómo Son demasiadas. Y luego yo quisiera hacer también después una, si me lo permite. Bueno, a ver, ¿por cuál empezamos? Porque son demasiadas cosas, ¿no? A ver. Es que son tantas que se me ha bloqueado de tantas cosas juntas que estaban. Primera vez que Pedro está enojado. ¿Qué elementos son necesarios para construir y facilitar una pedagogía de la deliberación ética? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo tengo un libro que se titula La enseñanza social de la Iglesia y un capítulo es la cultura de la democracia. Allí se dan 8 pasos que tendrían que ver con todo eso. El primer paso es que yo me exprese. O sea, si yo estoy en un grupo y no digo mi parecer y luego digo, esto está muy mal, señor, haberlo dicho antes, ¿no? O sea, yo no tengo derecho a criticar si antes no he empezado dando mi parecer. Eso es lo primero de todo. O sea, cada quien tiene que dar su parecer. Si no tiene un parecer propio, tiene que decir, yo estoy más de acuerdo con lo que ha dicho fulanito por esto y por esto. Segundo, cada quien tiene que escuchar. O sea, no se trata de que yo dé mi parecer narcisísticamente por expresarme, ¿no? Y luego no importe nada a los demás. No. ¿Y qué significa escuchar? Descentrarme. Yo no soy el centro. Como insiste tanto el Papa, la realidad es poliédrica. Hay muchísimos centros. Pues yo escucho lo que dice cada quien y escucho tratando de realmente aprender, tratando de realmente componer. Tercero, diálogo. Después de que todos hemos hablado y todos nos hemos escuchado, viene el diálogo. La palabra va del uno al otro con razones. Mira, esto que has dicho me parece muy bien por esto y por esto, pero esto otro me parece que habría que matizarlo por esto y por esto. Mira, pues de lo que tú has dicho, ¿no? Esto es el diálogo. ¿Y para qué es el diálogo? Para tratar de aclararnos. El diálogo no es para convencer a nosotros de lo que a mí me parece, para prevalecer sobre los demás. No, para aclararnos, para que aparezca entre todos más claro lo que queremos. Cuarto, decidir entre todos. Bueno, ya hemos visto, a ver qué puntos comunes tenemos, a ver qué podemos decidir de lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces, según lo que sea, decidimos algo a lo que todos nos comprometemos
o un parecer, o eso es ya según sea la reunión. Después, cada quien realiza lo que toca. Hemos quedado en esto. Ahora no puede ser, si hemos quedado, hazlo tú. No, si hemos quedado, cada quien tiene que poner de su parte. Esa es la responsabilidad. Luego, la evaluación. No puede ser que la evaluación sea solo para unos cuantos y los demás, una lluvia de ideas, y luego no me importa nada. No. Si todos lo hemos hecho y todos somos responsables, todos tenemos que evaluar. Y finalmente, bueno, no, finalmente no. Además de la evaluación viene lo que podemos llamar pues, corrección fraterna, que es lo que a nosotros nos duele más como venezolanos. O sea, nosotros decimos, si usted es amigo, me dice solo lo bueno, lo malo se lo callo, si no es que no es amigo. No, entonces es que no soy amigo. Si no soy capaz de poderle decir a usted en algo que estoy en desacuerdo, si para poder ser amigo tengo que estar de acuerdo en todo, no prevalece la razón. Ahí no podemos ir a ninguna parte. Tenemos que comprender todos que una parte de la amistad es que yo pueda disentir sin que haya nada en contra de usted. Yo estoy en desacuerdo con esto que ha dicho, pero no en contra de su persona, al contrario. Se lo estoy diciendo a usted, pues porque me parece bien. O sea, que el poder procesar los conflictos es algo de lo más importante que tenemos que aprender nosotros. Es importantísimo este punto. Y el último punto, si lo sabemos hacer bien, sobre todo en el pueblo, celebrar los logros adquiridos, celebrar esto en común. Bueno, pues si tenemos estos 8 puntos, creo que se puede decir que va a haber una democracia de libertad. Pues qué bien, bueno, yo creo que tenemos que apuntar estos 8 puntos que están entre el 7 de los sacramentos y el 10 del mandamiento, y que estemos con estos 8 puntos que son de verdad bien interesantes. Pero te preguntaría, ¿cómo vivir esto en la cotidianidad? ¿Cómo hacerlo? Yo quisiera referirme a lo que había dicho antes del consumismo, porque eso me parece importante. O sea, si yo estoy tan modelado por los medios de comunicación que para mí lo fundamental es poder tener, poder consumir, poder estar en lo que se está, poder tener lo que está de moda tener, todo lo que diga es solamente una ideología, porque la mayor parte de mis recursos y de mis energías están en consumir. Entonces, si yo digo que como seguidor de Jesús soy hijo en el Hijo y soy hermano en el hermano universal, esas dos relaciones de ser hermano de Jesús, hijo de su Padre y hermano de los demás, me tienen que dar tanto contento que no necesito el consumismo. Tengo que poder vivir solo en lo que necesito, porque realmente es necesario, incluso pues algo que sea conveniente. Pero lo demás no tiene que ser como un sacrificio que haga por los demás, no, sino que no necesito, que mi vida está en otra parte y eso no me interesa nada. Mientras no alcancemos a eso, las grandes corporaciones nos dominan. Mira, qué interesante, y permíteme una anécdota que formó parte de la pedagogía que nos enseñaron en el seminario también en esos años 60. Cuando llegaba el tiempo de la Navidad, nos mandaban a que fuéramos a visitar los comercios en el centro de Caracas. Iba con un Bolívar, porque estaba medio el autobús para venir, medio el autobús para ir, y un día listo, y estaba para tomarse una pexicola o algo más. ¿Para qué? Para ver, contemplar, ver la belleza de las cosas y no tener ni siquiera la tentación de comprar nada. Primero porque no tenían en el bolsillo, pero no existían otras cosas. Y es un ejercicio que vale la pena hacerlo. Yo voy al Sambil, por decir algo, no, a ver qué compro, ¿no? A ver, contemplar qué cosas que son muy bonitas y no tengo como esa sed de querer
hacerlo, pues, bueno, qué interesante toda esta cuestión que tiene que ver con el consumismo, cómo podemos crecer, pues, en eso de muchas formas, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la cotidianidad, porque si mi cotidianidad está copada eso por comprar cosas, pues entonces ya no existe la cotidianidad de ser hermano, de ser hijo. La cotidianidad es donde se decide como lo fundamental de mi vida. Mi vida diaria, en la familia, en el trabajo, con los grupos. Eso es lo que tiene que tener calidad humana. No que eso no vale, pero tengo una causa y todo el tiempo que pueda sacar por esa causa. No. Mi cotidianidad tiene que ser valiosa, tiene que ser densa, tiene que ser libre, tiene que ser humanizadora. Si eso es así, ya todo lo demás será así. Ese es un aspecto importantísimo y sobre todo que es el que me da libertad para poder dedicar a lo demás. Si no, no tengo libertad. Bueno, hacer una confesión pública aquí a Pedro. ¿Y cuál es tu cotidianidad? Bueno, yo de las cosas que más le quiero dar gracias a Dios siempre es porque mi trabajo es mi vida. O sea, yo no trabajo en algo meramente para ganar dinero, sino como si dijera, en lo que trabajo es algo que me interesa mucho y todavía algo hasta me paga. Qué cosa tan increíble. O sea, que es lo que es la vida de mi vida. Eso a mí me interesa y bueno, pues eso es lo que para mí es fundamental. O sea, cuando yo voy a un barrio y tengo una lectura del Evangelio, eso no es un trabajo pastoral, ¿no? Yo por eso siempre le digo a la gente, ustedes no crean que yo vengo por ustedes, ¿eh? Yo no vengo por ustedes, yo vengo porque lo necesito, igual que usted lo necesita, yo también lo necesito, yo soy igual que ustedes, vengo porque lo necesito, ¿no? Eso es la cotidianidad. Si yo no necesito eso y no, solamente lo hago por ellos, eso no vale. Solamente vale cuando yo me digo a mí mismo lo que digo al otro. Eso es lo que es un trabajo que está en la cotidianidad y no que solo yo soy el agente y el otro es el redentor. Ahí es cuando lo hace. Qué bien. Hay como más Hay preguntas. algunas preguntas muy interesantes. Quisiera, en primer lugar, recordar aquí a la hermana Andrea. Pregunta, ¿cómo entender el socialismo del siglo XXI en la relación con el catolicismo y la santería? Me imagino, porque dice santerismo, pero imagino que es santería. Mil gracias, excelente. Y yo quisiera formular también una pregunta. Su participación, Padre Pedro, es sobre los aportes de los cristianos en cuanto a cristianos a esta alternativa. ¿La Iglesia está preparando realmente a estos cristianos para ofrecer alternativas? Pregunto. Ayer salió un directorio interesante que creo que fue la Congregación para el Clero, nos habla un documento para renovar las parroquias y hay unos elementos interesantes que sobresalen, entre ellos responsabilizar más a los laicos de nuestra comunidad cristiana. Esos cristianos que hoy deben ser, digamos, que deben proponer alternativas de cambio de una vida mejor. ¿Cómo verdaderamente la Iglesia puede, de alguna manera, ejercer ese acompañamiento? Antonio, ¿tiene también el... Sí. Aquí Tania nos pregunta, bueno, Padre Trigo, con lo que usted dice, ¿eso quiere decir que debemos ser buenos dialogantes en nuestra vida cotidiana en nuestra vida cotidiana? Bueno, las dos preguntas se empatan totalmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que quedar totalmente superado en la Iglesia en Venezuela y en todos los sitios? Que yo soy el párroco, yo soy el que mando, si usted no está de acuerdo, vaya a otra parroquia. Eso es la negación del cristianismo. Ahora, desgraciadamente, pues no pocas veces se educó en el seminario a eso.
a que yo soy un funcionario y me preparo como un funcionario, y que la parroquia es mía, y que yo soy el sujeto de la parroquia. Gracias a Dios, el Concilio Plenario Venezolano dice: la parroquia no son los párrocos, sino principalmente los parroquianos a los que los párrocos sirven. Eso, desgraciadamente, no creo que se lo crea ni la mitad de los párrocos. O sea, ¿qué es lo que habría que avanzar en eso? Ahora, ¿qué dice la Iglesia? Bueno, ya lo ha dicho, el Concilio Plenario es la máxima autoridad que pueda haber en una iglesia, ¿no? Y lo ha dicho clarísimamente, ¿no? Ahora, tenemos que ir actuando. Pero eso lo va a decir sobre todo el jueves el cardenal, que es lo que le toca a él de la institución eclesiástica. Respecto de los cristianos, ¿qué es lo que yo tendría que decir como cristianos? Bueno, pues vamos a partir del Evangelio. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Pedro? Sígueme. ¿Qué es lo último que le dice Jesús a Pedro? Sígueme. ¿Qué es lo que le dice en el medio? Pastorea mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro no se define como pastor. Pedro se tiene que definir como seguidor de Jesús, como discípulo. Eso es lo primero y eso será lo escatológico. Porque obviamente en el cielo no va a haber ni papas, ni obispos, ni teólogos, va a haber hijas e hijos de Dios y hermanas y hermanos. Nadie va a apostolar a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo sagrado, lo escatológico, es ser discípulo, ser hijo y ser hermano. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Bueno, lo que tanto está insistiendo el Papa, la sinodalidad. O sea, en la iglesia todos tenemos que marchar juntos. No hay nadie que esté sobre nadie. Bueno, el Papa lo que se atreve a decir es lo contrario, que la iglesia es una pirámide invertida y que arriba están los pobres y que el más abajo de todos es él y que luego están los obispos y que luego están los curas. Pero los que están más altos, dice él, son los pobres. Bueno, lo mismo, desgraciadamente no nos acabamos de creer, pero el punto de partida es que todos somos cristianos. La sinodalidad, todos tenemos que ir juntos. ¿Qué significa ir juntos? Tres cosas. Ir juntos significa ir juntos en la fe, en el amor fraterno y en la vida. Ir juntos significa ayudarnos unos a otros en nuestra fe, amarnos unos a otros y ayudarnos en nuestra vida cristiana. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Cuanto más fomentemos eso, pues más podremos ayudar a una alternativa superadora. Este me parece que es el punto. O sea, como cristianos, si en la iglesia hay llevarnos juntos, bueno, luego en la política no es que uno manda, los demás no mandan, porque si yo me he acostumbrado en toda mi vida a que todo lo hacemos juntos, luego cuando uno dice, yo soy el que mando, perdone, aquí todos somos venezolanos. Es que yo soy, sí, yo también soy venezolano, o sea, aquí todos, ¿no? O sea, que el entrenamiento fundamental de los cristianos para que haya una alternativa política superadora es que en la iglesia lo hagamos así. Que en la iglesia todos fomentemos nuestro común ser cristiano, que le podemos llamar la primera comunión o la primera eclesialidad. ¿Qué es eso? Llevarnos unos a otros en la fe, en el amor y en la vida. Eso sería lo más importante, me parece. Pedro, y cuando hablas entonces de esa pirámide invertida, que hay que poner arriba a los pobres, no suena eso como a populismo, privilegiar a los pobres. ¿Cómo se come eso cristianamente? Sí. El populismo es estar hablando todo el rato de los pobres, incluso dar a los pobres, pero no darles ni la palabra ni el poder, sino darles cosas para tenerlos amarrados. Eso es lo típico del populismo. O sea, yo soy el que mando, pero les doy cosas a ellos, les halago para que ellos crean que tienen un poder que en realidad no tienen. Bueno, eso es lo que no es. Eso es lo que
que Dios no quiere. Ese populismo es el que no quiere. ¿Qué es la pirámide invertida? La pirámide invertida es que, bueno, que los pobres son nuestros señores, como decía San Francisco, San Vicente de Paúl, porque además no son. Porque si Jesús dice que lo que hagamos o dejemos de hacer por ellos es lo que hacemos o dejamos de hacer por el propio Jesús, y que de eso depende nuestra suerte eterna, pues en realidad son nuestros señores, porque son los que van a decidir nuestra suerte eterna. O sea que eso es cierto, que eso es así. O sea que lo ha dicho el Papa, gracias a Dios, pero es cierto que de nuestro comportamiento con los pobres depende nuestra suerte eterna, y que Jesús se ha querido quedar en los pobres. Los pobres son el primer sacramento de Jesús. No hablo de los sacramentos de la Iglesia, sino los sacramentos, que son 4. El primer sacramento, que es la puerta de los demás, es los pobres. Lo que yo haga o deje de hacer a un pobre, lo hago o lo dejo de hacer a Jesús. El segundo sacramento es donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. En medio no es en el centro del círculo, no, porque Él no está aquí. En el medio es en lo que nos ve, en lo que hay entre nosotros. Si entre nosotros no hay nada, Jesús no está. Si en una iglesia cuando se dice, dense la paz, no hace. Porque no hay nada entre nosotros, pues no está Jesús. Porque Jesús está entre nosotros. El tercer sacramento es los evangelios. Jesús está realmente presente en los evangelios cuando se los lee como discípulos. Y el cuarto es el pan y el vino. Esos son los sacramentos. Y la puerta es Jesús, digo, los pobres. Así lo dice Pablo a los Corintios. Les dice, ustedes no celebran la cena del Señor. Y sin embargo, había consagración. Pero dice, no, eso no es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque dejan afuera a los pobres. O sea que la puerta para la cena del Señor es reconocer a los pobres. Desde allí viene lo otro. O sea que eso no es el populismo, o sea, es la superación total del populismo. El populismo es tener siempre en la boca a los pobres, pero solo como destinatario. Yo soy el sujeto y solo les doy cosas, no les doy todo. Pero entonces lo que tú nos estás diciendo, siento yo como cristiano, como cualquier otro, bueno, eso me exige meterme, digamos, con la comunidad, meterme en lo político, pero yo siento que mi vocación no es política y que me tengo que dedicar a otra cosa. ¿Cuál es la dimensión de ciudadanía y qué responsabilidad nos exige? Sí, es cierto que no todos tienen vocación política. También es cierto que nosotros como cristianos y la jerarquía como jerarquía tiene que promover y ayudar a que haya vocaciones políticas que quieran el bien. Pero lo que hemos estado diciendo desde el comienzo es que los políticos no pueden hacer una política alternativa si no hay ciudadanos conscientes, con libertad liberada, que tengan a todos como hermanos. Si no hay familias que han aprendido a deliberar, si no hay lugares de trabajo donde todos tengan la voz, donde no sea que unos manden y los demás se dediquen solo a obedecer lo que les manden. Lo mismo podemos decir de grupos, de amigos, de todo. O sea, que yo puedo decir, yo no tengo vocación política, sí, pero usted sí es un ciudadano que tiene que ejercer su responsabilidad ciudadana. Y para eso tiene que estar enterado de lo que pasa. Y para eso tiene que querer el bien común. Usted no se puede ver como un mero individuo. Usted tiene que hacerse cargo de que su bien está en el bien común. Que su bien no es una particularidad, que su bien es el bien de todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo soy cristiano, tengo que poder ser un ciudadano a pleno volumen. Ese es lo que
es para todos los cristianos. Algunos tendrán además vocación política. Pero como dimensión, todos tenemos que ejercer la dimensión de la vida. Y esto, claro, nos complica la vida. Todo lo que estamos diciendo es mucho más complicado que otro tipo de propuesta. El cristianismo nunca, ni Jesús, nunca oculta las dificultades de lo que está proponiendo, pero está diciendo que esa es la verdadera humanidad, que ahí está la verdadera vida. Que eso, claro, que eso es lo único que salva. Y además, que eso es lo único que produce la fe. Bienaventuranza, como dice. Bien, 46, si hay alguna pregunta ahí, ya estamos casi al final para... Solo aquí, Georgette Azal le da las gracias a Pedro Trigo por su enseñanza siempre práctica del Evangelio en la cotidianidad. Y Kristen hace una pregunta, o sea, ¿cuáles serían los principales obstáculos y retos para promover una democracia deliberativa actualmente? ¿Cuáles son los obstáculos y cuáles serían los retos? Bueno, los obstáculos es elemental, o sea, no hay ninguna institución que sea democrática. O sea, todos los poderes son poderes adentro, todos los poderes. O sea, formalmente habrán sido lo que sea, pero todos son poderes adentro. O sea que las dificultades son dificultades enormes. No hay ninguna directiva de partidos elegida por partidos. No, está todo trabucado. O sea, que todos son dificultades. Todos son dificultades. Ahora, el gobierno no nos puede impedir nunca? La deliberación nuestra. O sea, donde yo esté, sea en la iglesia, sea en un grupo cristiano, sea en mi familia, sea en mi grupo de amigos, sea en mi trabajo, tengo que poder vivir deliberativamente. O sea, por eso es lo que he insistido. O sea, si yo tengo esa costumbre de la deliberación en todos los ámbitos donde me muevo, acabaré exigiendo que haya también al nivel político. Pero si yo no tengo costumbre de eso en nada, no va a haber nunca ninguna deliberación, porque no sale de la nada. O sea, si los venezolanos no estamos acostumbrados en los otros ámbitos a deliberar, pues tampoco vamos a deliberar en la política, ¿no? Por eso hay que sembrarlo, eso hay que estimularlo, pero en todos los distintos ámbitos. O sea, no se puede decir en uno sí y en no. Yo tengo que fomentarlo en todos los ámbitos. Si en uno yo no soy deliberativo, no soy verdaderamente deliberativo en los demás. O sea, eso tiene que ser en todo. No puede ser una cosa fragmentada. Yo en una cosa mando y lo demás obedecer, y en las otras cosas digo que sí. No. O soy deliberativo en todo o no soy deliberativo. Ese es el reto que tenemos. Y ese es el entrenamiento que tenemos que hacer. Y a eso es lo que nos tenemos que ayudar unos a otros. Unos sabrán hacer mejor una cosa, otros otra. Todos nos tenemos que ayudar. Pero si hay esa masa crítica, el gobierno tendrá que acabarse. Ese es el punto. Bueno, fíjense que interesante. Estamos llegando ya al final por ahora pues, de este segundo día en que hemos reflexionado aquí junto con el padre Pedro Trigo del aporte de los cristianos en cuanto cristianos a esta alternativa. Creo que tenemos que rumiar pues, lo que hemos escuchado, muchas de las preguntas e interrogantes que ustedes han estado señalando. Tendrán también la posibilidad de este material para verlo con detenimiento, bastantes notas que nos pone pues ahí el padre Pedro Trigo. Y como un último mensaje, ¿cómo poder ser esa semillita de mostaza pues, como cristianos en medio de esta sociedad venezolana actual? Pues como cristianos, que es de lo que estamos hablando, es si yo trato de vivir como hijo de Dios, si yo trato de ser un seguidor de Jesús y si yo trato de ser un hermano de los demás. Me parece que ser un hijo de Dios me da la confianza, la paz y la responsabilidad con todos los demás. Ser un seguidor de Jesús me hace ser humano como Jesús.
hermanos de los demás como Jesús. Si yo soy hermano, no me puedo conformar con algo que no es humano y tengo que buscar por todos los medios una alternativa superada. Eso sería. Bueno, pues qué bien, muy queridos amigos y a todos los que nos están siguiendo en tantas partes del mundo por compartir esta segunda jornada e invitarlos para mañana. Mañana miércoles tendremos al padre José Virtuoso, quien es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, con el tema del papel de la ciudadanía, la sociedad civil y el Estado en la consolidación alternativa. Sigan enviando pues, a lo largo de todo el día sus preguntas, sus sugerencias, sus aportes. Todo esto vamos a recogerlo para que nos enriquezcamos los unos a los otros, para que seamos participativos realmente en la construcción de lo que todos soñamos y lo que tenemos que poner nuestro granito de arena. Gracias, Padre Pedro, gracias a todos ustedes y Dios mediante, nos vemos mañana. Muchas gracias. Muy bien. Pues lo deliberativo es lo que ha estado por todos lados. Sí, sí. Muy bueno, eso. Por ahí es el titular. Dice que eso es lo que está... Sí.